Bueno, vamos a esperar a ver a los rezagados, todavía no son las 10. Vamos a esperar hasta y 1 y 2 y arrancamos, ¿qué os parece? Creo que ya se está uniendo los participantes. Un minutillo más y arrancamos. Vale, bueno, ya son y 1, yo creo que ya podemos empezar para llevar bien la agenda. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada de los miércoles digitales organizados por la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy tenemos una jornada un tanto especial porque tenemos la participación a través de esta jornada, la colaboración del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Bueno, pues a los que no conozcáis, el IPTEC es un centro mixto de investigación en el cual participa la Universidad de Cantabria y el CSIC y el Gobierno de Cantabria a través de Sodercan. Y bueno, pues llevamos a cabo la investigación puntera en el área de biomedicina y biotecnología. Hoy, junto con ya os digo, la oficina Acelera Pyme, hemos organizado esta jornada para hablar sobre el tema de los medical devices, que está bastante bueno, en el candelero, ¿no? Y bueno, somos conscientes de que hay muchos proyectos orientados al desarrollo de este tipo de proyectos y bueno, pues queríamos aportar algo de conocimiento, de luz acerca de estas nuevas tecnologías y de su posible desarrollo hacia nuevos proyectos de emprendimiento, proyectos de innovación. Para ello, por supuesto, antes de nada, desde el IPTEC queremos dar las gracias, por supuesto, a la oficina Acelera Pyme en Cantabria y al responsable de dicha oficina, Francisco Dueñas, pues por coorganizar junto con nosotros esta jornada, en la cual, además del instituto, de la mano de Raúl Fernández, que es el responsable del servicio de microfluídica del instituto, pues va a participar Techniker, al cual, pues por supuesto, queremos agradecer su cercanía y su confianza a la hora de bueno, pues dar el sí, ¿no? para participar en estas jornadas, y sobre todo al ponente Iván Arriola, porque ha sido la persona que ha estado en contacto con nosotros, con lo cual muchas gracias también a Techniker y a Iván por su participación, y a Raúl por la parte que nos corresponde del instituto, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quiero alargar mucho, solamente bueno, comentar un poco, ¿no? Que el instituto, además de llevar a cabo labores de investigación, pues también tiene una serie de servicios científico-técnicos que por supuesto están abiertos a empresas, instituciones y otros grupos de investigación para llevar a cabo proyectos colaborativos, tanto de innovación como de investigación. Y que además tenemos una incubadora empresarial para proyectos de emprendimiento que también está abierta al apoyo a proyectos del área biotecnológica para pues las cosas que puedan necesitar de ese ámbito más de emprendimiento, ¿no? Entonces, sin más dilación, la agenda que tenemos,
vamos a llegar hasta las 12, esperemos. Primero nos va a participar Iván de Techniker, que nos dará una visión acerca del desarrollo de Medical Device. Y después participará Raúl y nos hablará sobre la tecnología de la microfluídica, ¿no? Y su implicación y qué tipo de proyectos se pueden llevar a cabo con ella. Cada ponente es libre de aceptar preguntas, por supuesto, durante la charla, pero yo creo que para que esto sea un poco más dinámico, si os parece bien a todos, pues cuando acabe cada uno de los ponentes la charla, pues si alguien tiene preguntas o quiere... yo las voy a tener seguro, pero si alguien más de la gente de algún participante tiene preguntas, pues yo creo que es el momento, ¿no? Pues para poderlas decir. También tenemos, por supuesto, el chat y demás. También indicar que la sesión se va a grabar, ¿vale? Vamos a grabar la sesión para que luego también esté disponible en los canales habituales, ¿no? Online, y que pueda llegar a más gente. Lo digo pues para que sean todos conscientes de que esto va a ser así. Y sin más, pues yo creo que ya damos la bienvenida a Iván y bueno, pues te dejamos con la audiencia. Iván, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer por darnos esta oportunidad de participar en esta jornada y a ti, Luis Muñata, precisamente porque has sido tú el interlocutor entre toda esta jornada y nosotros. Y como no íbamos a decir que sí, porque lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Que esto de la salud hace unos años ni existía. Había unos cuantos, pero no se sabía lo que suponía. Y creo que este tipo de jornadas y poco a poco que la gente vaya conociendo lo que supone hacer, porque habrá gente más especialista en tecnología, pero el desarrollo es una cosa, luego IPTEC también apoya en ese roadmap tecnológico, que dice que un medical device abarca más que salud, que tecnología, ¿vale? Y creo que ese es el foco que entre todos pues, podamos ayudar a estos emprendedores, digamos, de alguna forma, ¿vale? Así que yo voy a utilizar una presentación en el que, a ver si me deja, las cosas del directo suelen ser, sí, parece que sí. Vale. Bueno, la presentación espero que sea rápida y fácil de entender. Voy a hacer una pequeña presentación de Techniker para que sepáis quiénes somos y dónde estamos. Después, nuestra visión de lo que es un desarrollo de Medical Device en términos generales y luego algunos ejemplos de las cosas que solemos ofrecer o nuestras experiencias con algunas startups o empresas. ¿De acuerdo? Bueno, Techniker. Somos un centro tecnológico, ¿de acuerdo? Nuestra misión es un poco el conocimiento que tenemos, transferirlo a empresas para mejorar su proceso productivo o el producto. Es cierto que Techniker nació hace 40 años y siempre hemos tenido ese conocimiento de arrancar material, darle forma a máquinas, pero durante estos años, pues como todos, nos hemos ido diversificando porque somos muy tecnólogos, al fin y al cabo. Esa tecnología se puede aplicar en muchos sectores, ¿vale? Techniker en números, seremos unas 300 personas actualmente aprox, facturamos unos 24 millones y nuestra fórmula, lo que hemos dicho antes, es generar conocimiento con la mitad de la facturación para luego transferirlo a empresas con contratos. ¿Vale? Las 4 áreas de investigación que posibilitan que demos servicios o podamos desarrollar productos en salud, pues seríamos salud y otros sectores. Digamos que fabricación avanzada, ingeniería de superficies, el que está más de moda, el 4.0, que es el TIC para el manufacturing, pero hoy en día ya ves que no, todo el mundo sabemos que en salud o en cualquier otro sector. Y hacemos mucho hincapié en nuestra cuarta área, que no es investigación, pero nos gusta tenerlo ahí, presente, porque creemos que si nos diferenciamos un poco de igual universidades, es que nosotros tenemos que hacer productos para que lleguen a empresas. Nosotros no nos centramos tanto en investigación igual básica. Sí tenemos proyectos para generar ese conocimiento, pero digamos que somos un poco, deberíamos de ser el puente entre esa universidad y esa empresa, ¿vale? Con ese rol. Y lo que hemos dicho, digamos que en Techniker, con ese enfoque tecnológico, pues estamos tratando de colaborar con empresas de distintos sectores, pero hoy nos vamos a centrar en salud. Y así, resumido, nos vemos como unos proveedores integrales que podemos ofrecer la integración de software, electrónica, sensórica y mecánica, ¿vale? Así en una frasecita.
con la connotación importante que luego voy a explicar mejor, que llevamos años con una metodología interna, pero este año nos hemos certificado en la ISO 13485 de diseño y desarrollo de medical device, ¿vale? Y luego os voy a explicar un poco el porqué, ¿vale? Bueno, estamos tratando de colaborar con más empresas, como bien ha comentado antes Raúl. Somos mucha gente y muchos agentes en España, pero todavía no nos conocemos y poco a poco creo que eso sí se están generando esos puentes en el que creo que España tiene bastante potencial de salud, pero bueno, poco a poco. En Techniker nos hemos centrado en 4 bloques, ¿vale? Tecnologías de diagnóstico y detección in vitro, dispositivos electromédicos, fabricación de componentes biomédicos y la salud digital. Abarca un poco, abarca mucho, pero bueno, luego con casos prácticos espero que se entiendan mejor, ¿vale? Para mí esta es la imagen clave de técnica, o la aportación o la formación, digamos, formación nuestra y aportación a gente que quiera meterse en el mundo de la salud. Es decir, esta es nuestra visión de un medical device. Desde la idea feliz, que puede ser idea de servilleta o un centro tecnológico o un médico o un emprendedor, hasta que eso sea industrializable, ¿vale? Así, el primer filtro es 3 bloques gordos: idea feliz, producto y producción, ¿vale? Nosotros, interno, esto ya es interno, tenemos una metodología de trabajo hasta llegar aquí, y hacia la empresa, esta es la visión que queremos explicar. Es decir, cuando tú tienes esa idea feliz, pues tienes mucha incertidumbre y tratas de tener un prototipo mínimo viable, es decir, que tratas de asegurar que eso funciona con un coste pequeño. Si ese resultado ya es positivo, siempre aconsejamos que hasta ahora nos hemos centrado, o puede que nos hayamos centrado solo en la tecnología, pero si ese producto ya va a ir con un enfoque de vamos a desarrollar para que llegue al mercado, ya los estándares armonizados, que hay que familiarizarse con esto también, cogen un rol vital. Es decir, estos estándares armonizados te van a decir qué tipo de producto es el que tienes en las manos, o puede ser en un futuro, y te van a definir todos los requisitos que tienes que cumplir, tanto homologación como ensayos, etc. Y eso lo tienes que poner desde aquí, desde ese punto. Si empiezas a desarrollar la tecnología con tu experiencia solamente, sin tener en cuenta otras cosas, hemos visto casos que después de 3-4 años, que no se sabía ni que existían esos estándares, toda esa inversión ha ido al garete. Y son cosas serias, ¿vale? Así que lo más importante de toda esta presentación, para los que queráis meter en salud, es decir, vale, tengo una idea feliz, pero si esa idea feliz funciona, enterados de estándares armonizados, tenéis que cumplir, hay, lo que hemos dicho, mucha burocracia, ¿de acuerdo? Y luego acompañamiento, como Luis Miguel ha dicho, para llegar aquí, un punto importante de Medical Device es el mercado y el coste objetivo. Nosotros siempre cuando hacemos una oferta decimos, vale, quieres hacer esto, pero ¿has visto el mercado y con qué coste objetivo quieres llegar a fabricarlo? Porque eso varía y afecta en todo el desarrollo, ¿vale? Por eso el mensaje global es, vale, cuando estéis en este punto, preguntar a Luis Miguel, a otros centros, de lo que os va a suponer hacer el siguiente desarrollo, ¿vale? Porque todos los inputs que os he comentado tienen que estar aquí presentes, porque os van a afectar, ¿de acuerdo? Y así vais a tener menos sustos. Y, bueno, no estoy poniendo barreras, más bien temas de seguridad, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos este prototipo funcional y con todos esos requisitos, ya Techniker o otro centro os podría ayudar. En Techniker lo que proponemos es empezar a hacer un prototipo alfa, porque el primer prototipo os puedo asegurar que nunca va a llegar a ser industrializable. Si no, el milagro obrado y nos avisáis, porque os ponemos como ejemplo. Vale, estos son los 2 prototipos mínimos viables que nosotros hemos conseguido. Si os digo que en algunos hemos llegado a, no voy a decir 10 prototipos, pero sí retoques, y hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Así que ya veis, a medida que este prototipo alfa, beta, va bajando de incertidumbre,
la inversión va aumentando. Mucha gente nos ha dicho, joder, pero si la inversión inicial debía ser la más potente. Pues no. Ya ves, cuanta más incertidumbre hay, intentas aclararte con el menor coste posible, pero a medida que vas desarrollando ese producto, tu inversión va a aumentar y el máximo está en industrialización, en todos los casos que hemos visto, ¿vale? Todavía no he visto un caso que no cumpla esto. Entonces, lo que desde Technic estamos ofreciendo un poco es toda esta parte. Eso no quiere decir que tengamos que hacer todo, porque nos vienen clientes con esta idea feliz, le hacemos un prototipo. Hay empresas que tienen ya un producto alfa y lo quieren acercarlo con homologaciones ya más detalladas. Así que lo que queremos transmitir es, tenemos este foco y esta idea bastante clara de trabajo que siempre iremos mejorando, claro está, y podemos ser un acompañante de desarrollo tecnológico, ¿vale? Y que luego que con nuestra experiencia os podamos redirigir pues, a Luis Miguel o a otras empresas, bien, pero nosotros no somos consultores de estándares armonizados, eso es lo primero. Y no vamos a hacer ensayos in vitro ni nada, eso ITEC os puede asesorar mejor o os podemos poner en contacto con el hospital, ¿vale? Techniker cree que tiene una visión global de lo que supone todo, pero la aportación directa es el desarrollo tecnológico teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Y en el resto, pues, opiniones, experiencias intercambiadas que no tenemos ningún problema, porque lo que hemos dicho, estamos generando una cultura medical device que eso es lo que nos va a dar valor como nación, ¿eh? Así que eso, todo lo que podamos aportar, adelante. Y esto es lo mismo, pero ya bajado a tierra. Es decir, si nos viene una empresa con un medical device, pues nosotros lo descuartizamos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Hacemos subapartados, ya ves, pues hay una batería, hay una fuente, etc. Y aquí se ilustra un poco lo que técnicas hacemos, pues según lo que nos pida, en cada cosa, ya ves, hay un tema de calidad a cubrir, pues así hay unos cuantos. Este es un ejemplo y lo que nosotros estamos haciendo es pues esos diseños electrónicos acorde con las normas y tenemos un pre-compliance que que no estamos acreditados, pero sí una pre-ITV, ¿vale? Para que se entienda, ¿eh? Porque el otro es más genérico y este es un caso puntual, ¿de acuerdo? Y como han comentado antes, como se está grabando y esa presentación nos la podéis pedir a través de Luis Miguel, pues cualquier otro detalle nos lo decís y luego en la ronda de preguntas que hacemos, ¿vale? Nuestra forma de colaborar, que muchas veces esto también es importante. A nosotros nos gusta definirnos como ese proveedor integral, gracias a que somos muchos y tenemos distintas disciplinas. Y lo más importante, creo yo, para tanto institutos como empresas o universidades, que las empresas digan qué necesitan o qué quieren, ¿vale? Y con eso nosotros tenemos un primer grupo de trabajo que lo analizamos y damos un feedback. Si ese feedback encaja, pues veremos si se puede hacer una prueba de concepto con poco dinero y ver esa viabilidad. Y si luego ya eso va para adelante, pues ya sería un desarrollo de un medical device, ¿vale? Pero siempre vamos fase a fase normalmente. Lo que no vamos a aportar es la parte de bio, y seguramente igual Raúl sabe mucho más que yo y puede aportar mucho más que yo. Ahí siempre es el emprendedor o el hospital o el médico el que nos tiene que poner esos requisitos, ¿de acuerdo? Pero bueno, con los años se va aprendiendo poco a poco, pero no expertos, opiniones. Y luego, así, temas concretos. Pues bueno, por ejemplo, lo que hemos dicho, el primer punto era detección y diagnóstico in vitro. Nosotros hemos hecho nuestros pinitos en desarrollar point of care. Ahí hacemos el dispositivo, pues electrónica, fotónica, etc. Y en paralelo hemos desarrollado nuestra tecnología propia de detección, que es electroquímica y plasmónica, ¿vale? Hemos trabajado con los biomarcadores, pero bueno, la idea es que en point of care algo podemos saber y cuando viene la gente, pues un point of care o lab, un chip, pues que le demos nuestra opinión, ¿de acuerdo? Y sin entrar en detalle, luego podemos discutir. En temas de fabricación, digamos, pues bueno, que hacemos cosas pequeñitas en nuestras salas blancas o equipos de inyección o etc. Por ejemplo, hicimos ya ves, son proyectos europeos que unos llegan al mercado, otros no, otros quedan en patentes. Aquí hicimos un stent con un material biodegradable y bioabsorbible y lo fabricamos mediante inyección y luego con láser. Aquí hicimos con inyección y unos agujeritos internos pequeños con una estrategia particular de pocas micras. Y era para que hubiese un
scaffold que hacía la función de puente entre un nervio que está roto y ese gap era mayor de 3 centímetros. Y aquí me imagino que Raúl os dirá mucho más que nosotros solamente, pues nosotros tenemos una experiencia relativa en Salamanca de hacer micronanoestructuras, ¿vale? Y luego, en general, a la hora de dotar propiedades superficiales, lo que hemos dicho, se pueden hacer pues, modificando la superficie con nanomicroestructuras o poniendo un recubrimiento encima de esa superficie con distintas tecnologías o tratando el material en sí. Es decir, el mensaje que me gustaría que os quedaseis es que si una superficie de por sí no tiene una función, pues yo qué sé, mi mano no tiene la función Gore-Tex, ¿no? Pues yo con distintas tecnologías podría conseguir que la gota de agua no se pegase en mi mano, ¿vale? Con ese ejemplo tan sencillo, ¿de acuerdo? Y luego ya casos ya medical device que los hemos categorizado como este slide muestra de idea feliz de médicos a un prototipo mínimo viable, es decir, que estamos demostrando que es funcional. Pues ya ves, con Gregorio Marañón, 12 de octubre y La Paz. En el caso de Gregorio Marañón se llegó a eso de idea servilleta, literal, servilleta, a ese prototipo y ha habido suerte de que le hemos podido poner en contacto con un fabricante y con un distribuidor y están negociando, ¿vale? Hemos sido como cupidos, pero no es nuestra parte la parte de industrialización, ¿de acuerdo? En este caso, en el de 12 de octubre, le hemos puesto en contacto con un distribuidor que nos llegó a través de la noticia que se publicó, pero lo que hemos aportado es hasta el prototipo y en el caso que haya de industrializar, retocar cosas. Y en el caso de La Paz, todavía están con los ensayos clínicos generando evidencia y les faltan pocos ensayos con personas. De momento va bien, pero bueno, si hay otra iteración, pues ya nos dirán cómo lo quieren llevar adelante. Estos son otros casos que hemos llegado a un prototipo alfa. En algunos hemos seguido, en otras no. Por ejemplo, en la FECO llegamos a un alfa y no se siguió porque el modelo de negocio pues, no daba, por ejemplo. AirTrack hicimos una versión alfa de un producto que ya tenía y eso lo han integrado y ya lo están industrializando. Y mi Wenda empezamos con una versión alfa y ahora ya es el producto. ¿De acuerdo? Pero para que veáis, ya veis que tanto estos tres casos como estos tres casos no tienen nada que ver, pero para nosotros con los requisitos que nos digan es tecnología, ¿vale? Por eso el know-how viene de la empresa. Nosotros hacemos posible ese prototipo mínimo viable, el de alfa, el de beta, ¿vale? Y luego estos ya son empresas, bueno, el de INE ya es un coagulómetro, que es un point of care, que te mide con una gotita de sangre si necesitas Sintron o no y cuánto Sintron, ¿vale? Pero ya son como 100, ya llevamos con ellos como 18 años trabajando. Sí. Es la empresa con la que hemos crecido en salud. Con ellos hemos aprendido todo el mercado CE, incluso el FDA, ¿vale? Así que lo que hemos ido es pues, mostrando eso a otras empresas que es viable, que no tengan miedo y que se llega, ¿vale? Initius es otra empresa que está a punto de sacar a mercado su producto y Disbond ya está en el mercado y aplicaciones diferentes con el movimiento ocular. ¿De acuerdo? Hasta ahora, digamos que estos medical devices son, perdón por los tontos. ¿Vale? Y ya veréis el por qué os digo el tonto. ¿Vale? Y luego, en salud, lo que sí hemos visto también, que hay una demanda importante de automatizar cosas. ¿Vale? Y ya ves, aquí es un scaffold que lo hacían a mano, le hicimos una presa con un coste reducido para que esa trazabilidad e incluso el día a día de la persona fuese amigable. Lo mismo con unos órganos de cerdo que había que limpiarlos manualmente y nosotros hicimos como una pistola especial para limpiar. Y lo que está de moda últimamente es impresión 3D en términos generales y nosotros aquí, parecido, en materiales no tenemos mucha idea, pero en equipos sí. Y estamos dotando a centros, hospitales, incluso a alguna que otra farma, impresoras Adobe, que hay ciertos requisitos un poco particulares, ¿de acuerdo? Y lo que he dicho antes, hasta ahora nos hemos centrado en dispositivos médicos tontos, perdón, por la expresión, que al fin y al cabo los utilizas para que te den un valor o un dato, pero lo que se está acercando es que esos dispositivos se integren en entornos para que realmente se explote ese dato, ¿vale?
Y nuestra idea es en paralelo, por eso hay una parte más medical device puro y duro y una parte más TICS, que es la integración o la comunicación de estos dispositivos con entornos, tanto de casa al humano y luego en las plataformas de hospitales u plataformas de empresas, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que se está diciendo, la tecnología de IA y todo está, pero hay que integrar en este mundo de salud. Cada enfermedad tiene su particularidad, la tecnología hay que personalizarla, ¿de acuerdo? Y ese es el valor añadido que se está viendo. Hay soluciones de multinacionales, pero luego al ir al detalle, pues tienen sus pecaditos, ¿vale? Y lo dicho, esta es una visión de esa parte de eje, digamos, que al fin y al cabo está el paciente, ese paciente se estará monitorizando y puede ser que una empresa lo monitorice o incluso ella misma, en una aplicación, pero luego si hay que comunicarlo con el sistema de salud público, privado o etc., pues hay otra derivada, ¿vale? Y luego nosotros en este apartado, que no voy a entrar al detalle, en la parte técnica, pues estamos centrando en esa adquisición de datos, el procesamiento y explotación de esos datos, en la parte de robótica, la iteración e interoperabilidad. Y os voy a poner 3 casos que un poco aunan esta tecnología, ¿vale? Que son, con Osakidetza empezamos con una prueba piloto de coger 2 grupos, que uno era con un trastorno bipolar y otro de depresión. A estas personas se le puso unos wearables para medir unos indicadores, se definió un comportamiento estándar o normal con ayuda de médicos, lo que hemos dicho nosotros, la parte bio, ahí siempre tenemos que interactuar con el promotor o el médico. Y cuando ya se definió ese comportamiento normal, pues ese paciente ya, si se iba a casa o si se iba a un hospital o a rehabilitación, pues si se salía de esos indicadores ya salían alarmas, tanto médico o a los familiares, ¿vale? Y se está poco a poco culturalizando al entorno para que vayan metiendo este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? O el tema de robots, que en la industria están súper integrados, pero en salud todavía cuesta, o incluso exoesqueletos hay, pero cuesta. Aquí lo que intentamos mostrar era que con un robot barato, pues primero se podía objetivizar esa rehabilitación, porque el caso que estábamos analizando era gente que había padecido ictus. Y para recuperar la musculatura, pues lo que se hizo, el planteamiento que se hizo es, este robot está monitorizado en movimiento y fuerza, y este sería el paciente. Pues el paciente agarra esta mano, digamos, artificial del robot, y al inicio el robot es el actor principal, es decir, le obliga al paciente a hacer ese movimiento que el fisio ya nos ha definido y con la fuerza y velocidad que nos han dicho, pero poco a poco, mientras va aprendiendo ese paciente, el paciente también se tiene que poner las pilas y pues su rol, que el robot era 100%, pues será paciente 10%, robot 90%, y gradualmente van cambiando de roles. Pues el robot será cada vez menos activo y el paciente más activo, ¿vale? Y de esa forma se ve esa evolución de forma objetiva, ¿de acuerdo? Así que no depende de que te diga la persona, estoy bien, estoy mal, porque eso te puede mentir o no te puede mentir. Incluso el fisio está más cansado o menos cansado, pues no lo va a hacer de la misma forma, ¿vale? Es objetivizar un poco este tema, ¿de acuerdo? Incluso hemos visto que hay una derivada indirecta, que si el paciente veía que su evolución era positiva, porque lo podía ver en una pantallita, pues mentalmente también era un plus positivo. Si era negativo, pues ahí el fisio tiene que acercarse y ayudarle para decir, haz aquí lo que es normal y tal. Porque hay un tema de coaching importante aquí también, ¿de acuerdo? Y luego la última es tema de semántica, que al fin y al cabo todos sabemos que estamos agarrotados de información y los médicos también, para decirle a un paciente, pues tienes esto y tienes que hacer esto o tomar esto, pues agradecen tener la evidencia o estar con la información del estado del arte. Y ahí, con unas especialidades concretas, se definen unas palabras clave y en este momento lo que pueden tener son los 10 artículos más relevantes en la temática que ellos están trabajando. Y así, para decir a una persona algo concreto o un diagnóstico, pues no está avalado por esa evidencia científica. ¿De acuerdo?
Y así, resumidamente, Techniker, tan sencillo de qué hacemos, o una foto para que os veáis. Digamos que estamos tratando de acercarnos a startups, a empresas hospitales, que ese es el ecosistema, entendemos, y a estas personas, que son personas como nosotros, con ideas súper atractivas, a ayudarles en ese camino como proveedor integral con esta certificación ISO 13485. Y lo que le ofrecemos en términos generales, pues eso, en esa fase de desarrollo, pues ya yo creo que os ha entrado la palabra versión alfa, versión beta y cosas así, para iniciaros, pues eso, según en qué estado estés, pues ir fase a fase, o si ya habéis superado estas, pues en la última hacer retoques. Y así, áreas de actuación, los casos que os hemos enseñado es monitorizar el diagnóstico del tratamiento. ¿De acuerdo? Y con esto yo creo que he sido relativamente, unos 25 minutos, así dejo un poco de tiempo para que me preguntéis cualquier cosa. Intento responder lo más lo mejor posible. Muchas gracias, Iván. La verdad es que, vamos, súper interesante y muy extenso, claro, porque es que no puede ser de otra manera. Está muy completo. Muchas gracias. A ver, no sé si hay dentro de los participantes alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda o quiera comentar algo, pues para Iván, pues es el momento, lo podéis hacer pues a través del chat o, bueno, o preguntas y respuestas que las podemos ir viendo. Veo que Fernando quiere saludarte, Iván, que creo que ya os conocíais. Sí, un saludo, Fernando. Sí. Pero bueno, mientras se animan a preguntarte algo, bueno, yo quiero también valorar, ¿no?, todo lo que has comentado, porque al final en el desarrollo de un medical device, ¿no?, o en proyectos de emprendimiento desde la, bueno, iba a decir desde la academia, pero al final es desde cualquier ámbito, ¿no? Siempre puede haber algún proyecto que lo que pretenda es desarrollar un medical device. Realmente lo que se necesita, más que un apoyo concreto, es un ecosistema, ¿no? Porque al final es un desarrollo de equipo y por lo que entiendo, ¿no?, lo que nos has contado, hay una parte tecnológica, por supuesto, de integración, pero eso hay que sumarlo a la parte más médica o más científico-técnica, ¿no?, de bio, en este caso. Y es complicado. Eso en los proyectos que vosotros habéis desarrollado, ¿cómo lo habéis integrado? ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿No? Porque muchas veces eso te puede generar un quebradero de cabeza, ¿no? Porque como cada uno viene de ámbitos distintos, pues es complicado, ¿no? ¿Cómo alineáis ese tipo de proyectos? A ver, yo creo que este tipo de jornadas es un punto importante y yo creo que en cada comunidad autónoma de España se está tratando de juntar gente que al fin y al cabo tiene preguntas muy similares. Y en todas las jornadas congresos que hemos estado, al inicio, cada uno tiene su especialidad, pero va hablando con gente. ¿Y esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y es importante que se genere ese ecosistema en cada comunidad, pero luego incluso creo que a nivel español FENIN sí ha visto que hay esta necesidad y está tratando de decir todos los emprendedores que sepáis que hay más gente en vuestra situación y preguntar sin miedo. Porque lo que has dicho tú, el desarrollo tecnológico, joder, es una pata pequeña, voy a decir, que sí, supone mucho, Bueno, pero digamos que lo importante es ver ese ecosistema y el espectro global, porque sin el resto, pues el modelo de negocio, pues, si es muy tecnológico, y dirás, ¿y esto para qué me sirve? Sí, pero es que es un input para ti, lo que hemos dicho, ¿a qué cliente te vas a acercar? El coste, tal. Es input para tu desarrollo, sin eso no vas a... Sí. O aquí no hemos hablado, pero fondos de inversión, la pasta, que es importante, conseguir, ¿no? Luis Miguel, eso. Totalmente. No, aquí no se comenta, pero es un punto importante porque puedes comenzar en tu instituto o igual médico y tal, pero luego sacarlo a producto hay que pensárselo bien, porque hay mucha gente que dice, yo llevo mi licencia patente y lo vendo, pero si ya das el salto, pues es importante el apoyo de ese ecosistema y que cada uno tenga su formación en su comunidad, en su ciclo, en su tal, ¿vale? Así que ya el espectro es amplio, pero es muy enriquecedor, ¿eh? Eso, yo estoy en una startup, me he vuelto ahora a un centro, pero estoy en una startup y lo que se aprende ahí no te lo quita nadie.
Eso es una experiencia total, sí, 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 vamos, sí, sí. en eso comparto contigo porque a mí también me ha pasado, con lo cual hasta que no lo vives no lo Sí, sabes. Pero sí es cierto que hay muchas veces que desde el ámbito más quizá académico, ¿no? Pues no se visualiza en su conjunto lo que hace falta ¿no? Para ese nuevo conocimiento que se ha adquirido en el laboratorio, pues transformarlo en un producto, en un servicio, ¿no? Y en el ámbito de los medical devices, que además sumas, ¿no? Tecnología con conocimiento biomédico y encima le metes esa parte que se llama calidad, que es lo que decías tú, que eso, en fin, tiene implicaciones en todo el proyecto, pues es importante el tener ese ecosistema que permita que el proyecto sea multidisciplinar, que es al final lo que son este tipo de cosas. Y también te quería, bueno, aparte, para los participantes, no sé si lo han visto, pero en el chat tenéis 3 documentos por si bueno, son útiles, aparte de la información de Techniker, también de la incubadora aquí, ¿no? Te iba a decir, Iván, que nosotros en los proyectos de emprendimiento que muchas veces nos llegan, ¿no? En el ámbito de salud cada vez hay más orientados al desarrollo de tecnología, medical device y ese tipo de cosas que además utilizan datos, ¿no? Aparte, me gustaría saber tu opinión, ¿no? Acerca de si eso al final es una buena área, ¿no? Para el desarrollo de proyectos de emprendimiento, y yo creo que cada vez más, ¿no? Con el tema de la medicina personalizada. Y si realmente ves un aumento en las ayudas, ¿no? Que puedan venir tanto a nivel estatal como europeo para el desarrollo de esos proyectos, porque bueno, al final yo creo que son proyectos que implican desarrollo, pero quizá no tanto o no tanto riesgo como podría ser el desarrollo de un nuevo fármaco, ¿no? Y quería saber desde vuestro punto, ¿no? De servicio de apoyo tecnológico, ¿cómo lo veis? A ver, en cuestión de ayudas, es cierto que poco a poco se está mejorando, pero no creo que haya un foco exactamente. Bueno, sabemos que va a haber mucha startup y saquemos una ayuda específica para esto. Todavía creo que no, pero bueno, alguna que otra cosa de prueba concepto de CD, tipos así están saliendo, pero mi sensación es que las empresas startups van yendo más a foros de inversión para tener un sustento y luego a partir de ahí pues apoyarse en ayudas ya más generalistas como las de hasta ahora. Pero bueno, a nivel europeo luego parece que en Instrumento PYME y a otros hay unas ramificaciones que sí pueden. Y luego cada comunidad pues está apostando de distinta forma, ¿vale? Yo conozco un poco la del País Vasco y como una de las áreas es salud y tal, pues ahí siempre está ganando salud una parte, bueno, más afinidad, porque antes se ponía pero no había. Y lo de los datos es un poco, no voy a decir irónico, pero sí es cierto que va a venir y cada vez se está monitorizando más, pero cuando la gente pide datos del sistema público de salud, no hay forma de sacarlos. Y ese es el debate que hemos tenido durante esta semana y la anterior también, que se está demandando mucho al sistema, tanto salud como pública como privada, de alguna forma, joder, que la tecnología está preparada y que esos datos se faciliten de forma segura y que las empresas que están en este mundillo, joder, pues que lo puedan explotar para que esa medicina personalizada que se está diciendo mucho, pues no lleguemos siempre tarde, sino que estemos un poco a la par en general, en la media. Sí, sí, que vayamos genial. Muy bien. Mira, tenemos una pregunta de Susana, que nos dice muchas gracias por la presentación y que habías mencionado la importancia de abordar desde un inicio, ¿no? El tema de los estándares armonizados. Entonces, la pregunta de Susana es que cómo cubrís esa parte y qué herramientas o colaboraciones utilizáis para llevarlo a cabo correctamente, ¿no? Para tener en cuenta esos estándares. Sí, a ver, lo que he intentado recalcar al inicio, nosotros no somos una consultora de estándares armonizados. Nosotros conocemos a unos cuantos del entorno, pero a nivel nacional hay muchos. Al fin y al cabo hay que buscar una consultora que te haga ese roadmap de estándares armonizados. Al fin y al cabo, cuando tú le explicas, mira, esta es mi tecnología y creo que me voy a centrar en este tipo de producto, y es lo que te hacen es una clasificación dentro de la nueva normativa, que hay una nueva normativa y ahora es un poco más jodido igual, pero igual es lo que hay.
te dice, vale, tú entras en esta categoría y esta es toda la documentación que te lo tienes que empollar, interiorizar y luego aplicar en todos tus desarrollos. Nosotros ahí no podemos ayudaros directamente, os derivaríamos a personas que conocemos y vosotros preguntar a consultoras. ¿Vale? Espero haber respondido, si no, preguntar otra vez. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos no mucha experiencia, pero sí que hemos tenido un proyecto en un tema de un kit de diagnóstico y efectivamente cuando viene el investigador o el emprendedor con la idea de proyecto, ¿no? Pues claro, lo primero que sale desde el ámbito científico pues es desarrollar todas las pruebas para validar, ¿no? Y ver que eso funciona. Entonces, claro, no te das cuenta que si haces todo ese desarrollo, pero no tienes en cuenta el estándar de calidad que te va a aplicar, ¿no? Una vez que ya tengas el prototipo hecho, pues igual tienes que repetir todas las pruebas. Y claro, es que eso es un problema en tiempo y en coste, ¿no? En coste de tiempo y dinero. Entonces, si puedo poner un sí, ejemplo, Luis Miguel, sí, sí, sí. imaginemos esta empresa Illina, que esto es un dispositivo hasta aquí, digamos, con una pantallita. Ya ves, es una tira microfluídica y ahí dentro hay unos sensores de vale, para cumplir el CE se tuvo que hacer este diseño particular porque había que cumplir esos requisitos. Pues este producto cumple CE, pero al ir al FDA no cumple. Y el producto tiene la misma función, ¿eh? Y los dos funcionan, pero no son lo mismo. Porque Estados Unidos decía, la persona no puede tocar esta parte, la medición se tiene que hacer de esta forma y tal. Y da igual que tú digas que tu cacharro funciona, que no vas a entrar a ese mercado. Vale, por poner un caso ilustrativo, te tienes que leer la Biblia de tu producto y adaptarte a esa. Esto que acabas de comentar es muy interesante, ¿no? Porque al final o sea, estamos en un mercado global, con lo cual tú estás desarrollando un producto que esperas poder vender no solo en Europa, ¿no? Sino en Estados Unidos y en otros mercados, ¿no? Entonces, lo que acabas de comentar me ha, ¿no? saltado la chispa. Es decir, ¿cómo te aseguras de que tu producto va a ser posible, ¿no? venderlo en otros mercados que va a cumplir? ¿Es norma estándar, te tienes que buscar las europeas y el resto? A ver, si vas, a ver, yo creo que lo más práctico al Sí. inicio es formarte con CE como primer Ya, peldaño, claro. luego el FDA. El FDA depende mucho, es estrategia empresarial. Hay empresas que han contratado consultoras de allí, les han ido, pero tienes que conocer el mercado. Claro. Hay otras empresas que conocemos que han comprado una empresa pequeña que ya estaba físicamente ahí y que sabía toda la homologación y es un penteo. Depende de cada caso y el tipo de producto. No sé, Grifols, por ejemplo, su producto lo tiene mundialmente y tal y se sabe toda la maralla. Y cuando compró, por ejemplo, Kiro Grifols, que está aquí, que es una empresa de cooperativa como antes era, para meter ese producto internamente sabía los canales, pero la burocracia, esa empresa Kiro Grifols solo le hubiera costado infinidad, no solo en recursos económicos, sino en tiempo y personal técnico. Y de la mano de esta empresa, pues siempre facilita. Para que os hagáis una idea, hay algunas empresas que los técnicos desarrollan el producto, pueden ser 100 y los de calidad pueden llegar a acercarse. Hay otras empresas que no, pero digamos que hemos visto casi 50-50 en algunas. En otras igual hasta 70-30, pero tiene su peso. Tremendo. Bueno, oye, pues ya como para cerrar la ronda, ¿no? de comentario, solo dos cosas más. Una, más o menos hay un estándar en tiempo, ¿no? Para el desarrollo del tipo de proyectos estos, ya sé que cada uno, es la pregunta que te hará todo el mundo, ¿no? ¿Y esto cuánto tiempo tal? Teniendo en cuenta que hay proyectos de todos los tipos, ¿no? Y la segunda, la última es, bueno, yo soy un investigador, quiero desarrollar un proyecto, ¿cómo contacto con vosotros o cómo iniciamos o qué tipo de colaboraciones tenéis y cómo las planteáis? Sí, eso creo que en la diapo que he puesto más o menos he intentado explicar eso, esta parte. Es hablar y primero, a ver, primero, antes de que se me olvide, el tiempo, si es la pregunta típica.
A ver, si estás al inicio, pues según el producto, mucho. Y Line, la empresa que os hemos hecho, que llevamos 18 años, creo que su primer producto tardó bastantes años porque era novedoso, entonces no había tanto ecosistema como ahora, pero diría que igual 8 años más, no sé. Pero yo en la startup que estuve, ya llevan 8, creo, y todavía no tienen producto, pero es un producto de robot quirúrgico, etc. Otros medical devices, pues Ignitius, Mibonde y tal, imaginemos que igual, no sé, 3, 4 años voy a decir, por decir un número, pero todo ese tiempo, lo que has dicho, la financiación te tiene que ir cubriendo porque es a riesgo todo eso. Y hay otros dispositivos que los hemos podido hacer en un año porque la idea estaba clara, súper enfocada y tal, y ha sido desarrollo, prueba y tal. No hay una fórmula para decir en medical device se desarrolla en tanto tiempo. Es cada caso. Pero bueno, como la medicina personalizada, vamos a hacer así. Sí, sí. Perfecto. Y lo de contactar, sin más, lo que he dicho, es enviarnos un correo, hacer unas telcos o visitarnos para entender lo que realmente queréis. Cuesta, la primera suele ser difícil de entender. Y luego ya, con lo que vosotros tenéis en mente, nosotros planteaos lo que creemos que podríamos hacer tecnológicamente, y si eso se encaja ya, pues sería poner precio y ver cómo se puede hacer fase a fase. Pero lo de fase a fase siempre recomendamos. No nos gusta poner decir, mira, esta idea de feliz y te vamos a hacer en 3 años todo esto. Puede ser peligroso para ellos y para nosotros. Es decir, es mejor poner hitos, te podemos hacer un roadmap tecnológico y económico, pero siempre supeditado al resultado del hito. Y creo que es mejor, porque al de 3 años un dispositivo que no te sabes, nosotros de momento no tenemos la bolita mágica. Sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Iván, y muchas gracias por tu presentación. Veo que ahí en el chat han puesto tu email, sí. Vale, con lo cual, fichado. pues eso, estás fichado. Cualquier cosa que la audiencia necesite, pues que te puedan contactar. Y sobre todo, gracias por mostrarnos esa idea que ya sabemos todos, que es un emprendedor tiene algún proyecto, ¿no? Por el desarrollo de este tipo de proyectos requieren un ecosistema, ¿no? Que bueno, y en esa parte de desarrollo tecnológico, además doy fe porque nosotros hemos tenido algún proyecto colaborativo con vosotros, pues es muy importante, sobre todo la labor que lleváis a cabo, ¿no? En el soporte de esta parte. Con lo cual, pues nada, te agradecemos mucho la presentación, la participación, y te invitamos ahora a escuchar a Raúl, que seguro que luego igual te surge alguna también pregunta o cuestión. Seguro, agradecer a vosotros, y lo que hemos dicho, cuanta más gente nos conectamos, mejor, porque nosotros al fin y al cabo muchas veces a las startups le ponemos en contacto con otras que se pueden complementar. Eso sí que estamos tratando de hacer como una palanca, no solo desarrolladores. Creo que es en beneficio de todos, así que gracias a vosotros. Un placer. Pues nada, ahora siguiendo nuestro estricto timing, ¿no? En el tenemos el siguiente ponente es el doctor Raúl Fernández. Raúl es investigador de aquí del IPTEC, de la casa, lleva muchos años ya aquí en el instituto, y además es el responsable del servicio de microfluídica que el instituto presta tanto a empresas como a otros grupos de investigación o entidades tanto públicas como privadas. Entonces, pues Raúl nos va a hablar hoy de microfluídica y de qué tipo de proyectos desarrollan utilizando esta tecnología, con lo cual pues creo que también nos puede aportar mucho en este programa, ¿no? Con lo cual, muchas gracias, Raúl, por estar hoy aquí y, por favor, estamos deseando oírte. Muchas gracias, Luismi. Bueno, primero dar las gracias a la Cámara de Comercio y a ti por organizar estas jornadas, en las que intentaremos dar un poco a conocer pues, las capacidades tecnológicas que tenemos en el IBBTEC, en el instituto, ¿no? Y nuestros proyectos que estamos desarrollando ahora. Voy a poner una presentación también, a ver si funciona bien esto. Muy bien, ¿vale? En la que voy a intentar contaros al principio un poquitín en qué consiste todo esto de la microfluídica, porque supongo que habrá gente que tenga un conocimiento bastante profundo del tema y luego habrá gente que probablemente no haya oído mucho hablar de ello. Voy a hacer 3 pinceladas básicas de qué es esto de la microfluídica y qué aplicaciones
biomédicas se han desarrollado a partir de aquí. Luego me centraré un poquitín más en cuáles son las capacidades que tiene el IBBTEC y cómo os podemos ayudar a llegar, ya os adelanto, a ese prototipo mínimo viable del que hablaba Iván, porque nosotros estamos justamente antes, probablemente, de todo el desarrollo tecnológico que Iván nos ha explicado también en este momento. ¿Vale? Bueno, la microfluídica básicamente consiste en el manejo de fluidos a escalas microscópicas, no tiene más misterio, ¿no? La característica de esto es que mientras que en la escala macroscópica en la que estamos nosotros acostumbrados, los fluidos normalmente se comportan de manera turbulenta, ¿no? Como unos ríos. Cuando esos mismos fluidos los ponemos en escala microscópica, es decir, los hacemos pasar por conducciones muy pequeñas, su comportamiento cambia fundamentalmente a flujo laminar. Y el flujo laminar tiene unas características físicas especiales que nos permiten controlarlo muy bien, nos permiten, pues, por ejemplo, que la mezcla se produzca entre dos líquidos solamente por difusión y no por turbulencia, que nos permiten que al aplicar presión controlemos muy bien el flujo, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos principios físicos han dado lugar a una serie de tecnologías que, por haceros una historia muy larga, muy corta, nos permiten básicamente implementar procesos complejos de laboratorio. Un laboratorio de biología, en el fondo, no es más que un sitio donde se acarrean líquidos de un sitio para otro y se les hacen cosas, ¿no? Entonces, eso mismo que lo hacemos en la escala macro, con un montón de gente, se puede miniaturizar a un dispositivo y en ese dispositivo hacer todos los mismos procesos que tenemos en un laboratorio grande, hacerlo en un chip de un tamaño, pues como veis, de unos pocos centímetros, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, una abstracción de, por ejemplo, cómo hacer una PCR a partir de una muestra de sangre, ¿no? en un dispositivo en tres fases, ¿no? Este es el concepto básico que Iván ya ha introducido en algún momento del lab-on-chip, ¿no? La idea de coger todos los procedimientos de un laboratorio complejo y miniaturizarlos en un dispositivo. ¿Qué ventajas tiene esto o por qué querríamos hacer esto? Bueno, tiene dos ventajas muy importantes. La primera y fundamental es el coste. ¿Vale? En las pruebas biomédicas en general que involucran componentes biológicos, una parte muy importante del coste está en los componentes, ¿no? Los anticuerpos son carísimos, las biomoléculas en general son caras de producir, entonces la reducción en reactivos y en un chip de estos se trabaja con femtolitros, con volúmenes realmente muy pequeños, ya en sí es un valor añadido, ¿no? Y luego además se produce también un ahorro muchas veces en tiempo y personal, porque todo un procedimiento, sabes que puede tener que realizarlo 3 personas, el dispositivo te lo va a hacer de manera secuencial y seguida, ¿no? Y luego un segundo aspecto que es muy importante y por lo menos en investigación se está promoviendo mucho es el tema de la accesibilidad. La idea es que al miniaturizar todo el laboratorio en un chip pequeño, y este chip pequeño lo puedes llevar a cualquier sitio, tú puedes llevar técnicas analíticas que son complejas a sitios en los cuales la infraestructura no es muy grande, ¿no? Por ejemplo, una gran parte de estos desarrollos se basan en el desarrollo de aplicaciones basadas en teléfonos móviles, ¿no? Implementar sistemas en los cuales el lector, por así decirlo, sea el teléfono móvil, que muchas veces está conectado con un centro de datos, y ese centro de datos es el que va a hacer a lo mejor los análisis más complejos. ¿Esto por qué es importante? Porque así como las infraestructuras de laboratorio de análisis en muchos países en desarrollo son precarias y son difíciles de encontrar, la cobertura de móvil es extraordinaria en prácticamente todo el planeta. Con lo cual, esto permite llevar técnicas que serían imposibles de realizar a sitios de difícil acceso, ¿no? Dos ventajas muy importantes. ¿Qué tipo de aplicaciones se desarrollan con estos lab-on-chip? Hay cientos, por no decir miles, o sea, ahí podríamos estar aquí hablando una semana entera de distintas aplicaciones y no terminaríamos. Yo quiero centrarme un poquitín en 3 grupos de aplicaciones que yo creo que pueden resultaros interesantes. La primera es los point of care devices, de los que Iván ha hablado extensivamente, que son estos dispositivos para hacer medidas o mediciones o intervenciones en el point of care, es decir, en el punto de cuidado, en el médico general o en el punto en el que esté el paciente, ¿no? Tenemos también lo que hablaré un poquitín de las Droplet-Based Microfluidics, que es microfluídica aplicada básicamente a la generación de gotas, para qué sirve esto, y un poquitín al final también os contaré de organoides sintéticos, que es un tema que ahora mismo tiene mucho tirón y que tiene mucha proyección de futuro, ¿no? Sobre los point of care devices no voy a hablar demasiado porque Iván ya os ha introducido un montón de diferentes PCDs que ellos han desarrollado.
Básicamente un PCD es cualquier instrumento de medición clínica, por así decirlo, ¿no? Que tú puedas llevar que no requiera de una infraestructura de laboratorio para su ejecución. Todos estáis familiarizados con algunos PCD sencillos. El primero probablemente que se introdujo y más populares son, por ejemplo, los test de embarazo o los test de antígeno de COVID, ¿no? Que se basan simplemente en una tira de flujo lateral. A partir de estos sistemas tan sencillos han ido desarrollando otros muchísimo más complejos, ¿no? Pues como el sistema este que Iván nos enseñó para medir coagulación, o por ejemplo este otro que es simplemente un dispositivo para hacer una PCR in situ, de tal manera que permite, este dispositivo se creó específicamente para la detección del ébola en África. De tal manera que podías llevar un aparatito pequeño a un sitio en el cual no tengas una infraestructura suficiente para hacer tus PCRs y puedas testar a la población allí, ¿no? Además de los point of care devices, que es probablemente quizá el nicho en el cual las empresas están más interesadas, porque es quizá el sitio más corto desde la aplicación hasta la venta, hay otra serie de aplicaciones, sin embargo, que también son interesantes, ¿no? Droplet-based microfluidics se basa fundamentalmente en la generación de gotas, ¿no? En un principio físico muy sencillo, que es que cuando nosotros cruzamos un aceite especial con un líquido acuoso en una unión en T, podemos generar gotas y podemos controlar muy bien el volumen, el flujo, la cantidad de componente que introducimos en estas gotas. Este principio, de nuevo, muy sencillo, también ha dado lugar a un montón de aplicaciones tecnológicas, desde generadores, desde lo que llamamos cell sorters de segunda generación, que nos permiten separar células en función de características, un montón de aplicaciones para la secuenciación de células únicas, que ahora mismo también tienen mucho tirón, sobre todo en investigación, pero probablemente estén dentro de poco ya a punto de introducirse en la clínica, y algunas ya que son como muy comunes, como por ejemplo los aparatos de PCR digital, que permiten hacer PCRs de una manera mucho más precisa que los aparatos componentes. Los componentes de PCR digital ya son comerciales, están vendidos por casas comerciales normales, ¿vale? Están ya en el mercado. Y en los últimos, quizá los que más impresionan a la gente, son lo que llamamos órgano on chip, ¿no? Estos son básicamente utilizar chips de microfluídica para hacer sistemas biomiméticos, para imitar un poco los órganos humanos en chips, ¿no? Hay lo que queréis pensar en chip, ¿no? Tenemos hueso en chip, hígado en chip, intestino en chip, pulmón en chip, corazón en chip. Básicamente lo que se hace es utilizar células humanas que se cultivan de una manera especial en estos dispositivos, y esto reproduce algunas características, no todas, pero algunas características del funcionamiento del órgano, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, aquí arriba os he puesto un poco el funcionamiento del lung on chip, del pulmón en chip. Básicamente es una membrana que tiene dos capas de células. Esta sería la capa aérea, ¿no? Que imitaría la parte aérea del pulmón. En este canal aquí lo que se circula es básicamente una sangre artificial, por así decirlo. Y simplemente aplicando presión, lo que podemos hacer es respirar al dispositivo de tal manera que este chip imita un poquitín pues, la fisiología del pulmón, ¿no? Y este se ha utilizado, este es un dispositivo ya bastante antiguo, tiene 9 años, y se ha utilizado pues, para analizar todo tipo de patologías pulmonares, ¿no? Aquí abajo tenéis un heart on chip, un corazón, básicamente que lo que hace es tener miocardiocitos, es decir, células cardíacas entre dos electrodos, de tal manera que se sincronizan a un ritmo sinusal, como si fuese el corazón normal, y ahí se pueden ensayar pues, distintas drogas, distintos tratamientos. Como os podéis imaginar, el órgano en chip es fundamentalmente una tecnología de apoyo a la industria biomédica. No es algo que se venda directamente como un PCB, pero es una herramienta que ahora mismo es muy importante para el desarrollo farmacéutico. ¿Por qué? Porque supone una alternativa muy interesante a los animales de experimentación, ¿no? Primero, estos son células humanas, y en segundo lugar permiten hacer ensayos que probablemente en otras condiciones no se harían, ¿no? Entonces, estas tres grandes áreas de desarrollo yo creo que son ahora mismo las que más tirón tienen en el campo de la microfluídica, por lo menos en el área de desarrollo. Probablemente en el área industrial los PCD siguen siendo los reyes del lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo es el proceso de desarrollo de estos chips? Bueno, toda esta parte de producción es de lo que Iván os ha hablado ya. Nosotros, como os mencionaba al principio, estamos en lo que sería la elaboración del prototipo mínimo viable, algo que funcione a duras penas, o que funcione,
y cómo se desarrolla esto, ¿no? En general, el desarrollo de los sistemas de microfluídica es similar a cualquier otro ciclo de ingeniería, ¿no? Hay un diseño, hay alguien que tiene una idea, esto se lleva a unas salas de microfabricación, fabricamos los primeros prototipos, luego lo traemos a nuestros institutos en los que empezamos a darles desarrollo, es decir, empezamos a testarlo. Generalmente eso nunca funciona como debería la primera vez, ni la segunda ni la tercera, y esto itera un siguiente ciclo de diseño, microfabricación, desarrollo, etcétera, etcétera. Como cualquier aplicación de ingeniería. La dificultad aquí es que la tecnología necesaria para llevar a cabo este tipo de aproximaciones tiene una doble naturaleza, por así decirlo, ¿no? Hay una parte de microfabricación que tiene mucho que ver sobre todo con la ingeniería de materiales, fundamentalmente con distintas ramas de la ingeniería, ¿no? Que se tiene que realizar en salas blancas, que se tiene que realizar, ¿sabes?, por expertos en ese tipo de fotolitografía, en sistemas electromecánicos. O sea, tienen una tecnología particular. Y luego toda la parte de desarrollo, que sería la parte bio del chip, ¿no? La parte en la que las células, los componentes, las proteínas, lo que esté allí, se tiene que manejar. Esto requiere otra tecnología completamente distinta que de cultivo celular, gente que sepa de genómica y transcriptómica, de microscopía, de citometría de flujo, de bioquímica, ¿no? Esto dificulta un poquitín el desarrollo de estas aplicaciones porque tú necesitas generalmente las dos patas. Necesitas tener microfabricación y necesitas tener desarrollo, ¿vale? Nosotros en el IBBTech, nuestra área, nuestro forte, por así decirlo, obviamente está en esta parte de aquí, en la parte de cultivo celular, genómica transcriptómica y tal. Y el área de microfluídica en concreto se encarga un poquitín de facilitar este tránsito, ¿no?, desde la microfabricación hasta la parte de desarrollo, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos porque tenemos una serie de instalaciones que nos permiten, pues, hacer una microfabricación, básicamente, ¿no?, y ya luego pasarla a todas nuestras instalaciones generales. El IBBTech, como os ha comentado Luismi, es un instituto de investigación mixto, ¿no? Está formado fundamentalmente por tres patas: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Cantabria y luego el Gobierno de Cantabria a través del Grupo Sodercan. Tenemos 6 áreas de desarrollo científico, por así decirlo, 6 áreas científicas fundamentales, que son estas que tenéis ahí. Hay gente que trabaja en cáncer, en biología de desarrollo, en microbiología y genómica, como yo, neurofarmacología, biología estructural, inmunología, etc., ¿no? Hay especialistas en cada una de estas áreas que tienen sus grupos de investigación. Y luego tenemos una serie de servicios que son transversales un poco a todo el instituto, y entre ellos está el que yo soy responsable, que es el de microfabricación y microfluídica. Como os he comentado en la diapositiva anterior, esta parte de microfabricación que requiere salas blancas, fotolitografía, etcétera, etcétera, generalmente casi nunca se hace en los institutos biomédicos, ¿no? Si tenéis la idea de desarrollar una aplicación de estas, normalmente vais a necesitar por lo menos dos patas, ¿no? Alguien que sepa realmente de microfabricación y que os pueda dar esos servicios, que se puede externalizar, se pueden hacer en otras empresas, etcétera, y luego la parte bio, para hacer, pues, los experimentos y poner a punto ese prototipo mínimo viable del que nos estaba hablando Iván. En el IBBTech nosotros no podemos hacer la primera parte desde fabricar lo que se llaman las obleas molde, ¿no?, los wafers, los moldes que utilizamos para desarrollar los chips a partir de ahí. Lo que sí podemos hacer es lo que se llama el replicado. Podemos replicar todos estos moldes para producir los chips. Esto aquí voy a hacer un pequeño inciso. Hay muchos sustratos distintos sobre los cuales se trabaja cuando se habla en microfluídica, ¿vale? Y tenéis que saber que el que se pone a la venta comercialmente generalmente nunca es el con el que se empieza a trabajar, por distintas razones, ¿no? El que se pone a la venta comercialmente, bueno, Iván sabrá más que yo de esto, pero generalmente suele ser algún plástico que sea relativamente económico de producir. En investigación y desarrollo, en una gran mayoría de los casos, no siempre, trabajamos con una silicona especial que se llama PDMS, polidimetilsiloxano, que es bastante cara, pero que es muy versátil, ¿no? Entonces esto nos permite estos ciclos de iteración que yo os he contado, de hay que cambiar este canal, este se obstruye, no funciona bien por aquí. Eso nos permite hacerlo relativamente fácil. Entonces necesitaremos siempre a alguien que nos haga la parte de microfabricación del wafer, que es como si dijésemos el molde que vamos a utilizar para fabricar este chip, y nosotros en el instituto lo que tendremos después es todas las instalaciones necesarias para, a partir de ese molde,
producir los chips, testarlos y validarlos experimentalmente. ¿De acuerdo? Nosotros, en particular, ahora mismo, esta parte la tenemos externalizada con otras empresas y otros institutos. Se puede hacer en el Centro Nacional de Microelectrónica. Hay gente aquí que ha trabajado con alguna empresa en Asturias también que ofertan estos servicios de manera comercial, en Alemania. ¿Vale? O sea, esta parte es externalizable y se puede hacer relativamente fácil en otros sitios. Y luego el IBBTech, lo que nosotros ayudamos y trabajamos con vosotros es en toda esta parte, ¿no? En el producir los chips de PDMS, testarlos y validarlos experimentalmente hasta que tengáis ese prototipo mínimo viable que después pues, podáis llevar, si queréis, si estáis interesados, a la parte de fabricación o de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué instalaciones tenemos un poquitín en el IBBTech para la gente que tenga un poco más de idea? Bueno, lo primero que tenemos de microfabricación es una sala de replicación, un laboratorio de replicación de PDMS, ¿vale? Que es una área limpia en la cual pues, tenemos spin coaters, limpiadores de plasma, toda una serie de tecnología que nos va a permitir que típicamente el investigador encargue o viene una compañía, viene un grupo de investigación del instituto, tiene una idea, quiere producir algo, hace un diseño, lo encarga a un productor externo, llegan los wafers y a partir de esos wafers nosotros podemos empezar a fabricar en PDMs, ¿no? Y se puede hacer en las instalaciones de casa perfectamente. Aquí además tenemos un par de técnicos para distintas aplicaciones, con lo cual hay apoyo técnico en esta fase. Y luego, además, en lo que tenemos bastante experiencia es en la utilización de equipos de manejo para el testeo de los chips, ¿no? Tenemos una zona de control de calidad, simplemente para ver que la fabricación ha funcionado bien, que podáis ver que vuestros chips están funcionales. Y luego tenemos una serie de controladores muy versátiles, además, que sirven más o menos para manipular esos chips de distinta manera, ¿no? Aquí esto es un poquitín diferente a lo que Iván nos contaba. Para nuestros objetivos, como nosotros somos un servicio, por así decirlo, ¿no? y tenemos la obligación de ser adaptables a todo tipo de aplicaciones, nuestros sistemas no están específicamente diseñados para una aplicación, sino que en general sirven un poquitín para todas, ¿vale? Entonces tenemos varios sistemas de control que son muy intuitivos, que están computerizados, de tal manera que tú puedes manejar muy bien un chip con sensores de flujo, cambiar las presiones, hacer rampas, hacer todo tipo de intervenciones. Uno de ellos, los dos pertenecen a Albeflow, que es una compañía francesa que se especializa en este tipo de tecnologías. El primero de ellos lo tenemos en un laboratorio general, ¿no? Y es el que utilizamos, por ejemplo, para el desarrollo de aplicaciones basadas en droplets, en microgotas, ¿no? Que ahora mismo en investigación, por ejemplo, es un área muy importante, pero se puede utilizar para cualquier otra intervención. Y luego tenemos un segundo setup, que es básicamente una duplicación del primero, con un microscopio, con un ordenador, con sistemas de presión, controladores de válvulas, etcétera, etcétera. Pero este está dentro de un laboratorio de contención biológica, ¿vale? De un laboratorio P2+. Esto lo que quiere decir es que aquí se pueden desarrollar aplicaciones de detección o de desarrollo de chips para la detección de patógenos, ¿vale? De hecho es lo que se está utilizando ahora mismo. El laboratorio de contención biológica P2+ es un laboratorio que de doble esclusa con presión de aire negativa. La gente tiene que acceder con una tarjeta, solo el personal autorizado puede acceder, ¿no? De tal manera que todo lo que requiera el uso de patógenos, ahora mismo este está destinado a patógenos vegetales, pero hay otro de patógenos animales, se puede realizar aquí dentro, ¿vale? De tal manera que si vosotros tenéis una aplicación que queréis, un chip que queréis utilizar, pues en el IBBTech podéis hacerlo bien en un laboratorio general, bien en un laboratorio de contención con todas las medidas necesarias para prevenir la liberación del patógeno, ¿de acuerdo? Y además de todo eso, tenemos toda la infraestructura necesaria un poquitín para lo que es el análisis de los chips, ¿no? Cuando uno desarrolla una aplicación de microfluídica al principio, normalmente el sistema de revelado, vamos a decir, el sistema de ver el resultado del chip es genérico también, es decir, no desarrollamos unos sistemas de lectura específicos como a lo mejor la gente hace Iván en la parte ya de desarrollo final, ¿no? Entonces, muy típicamente se utiliza microscopía
porque la señal óptica se detecta así. Esto no quiere decir que después el dispositivo vaya a necesitar un microscopio gigante para leerlo, ¿vale? Típicamente lo que luego hará la gente es decir, bueno, pues lo pongo a punto con esta infraestructura general y después en la etapa de desarrollo pues ya desarrollo yo un sistema propio para ver el resultado de este chip, ¿no? En el IDBTEC lo que tenemos básicamente es un servicio de microscopía bastante potente, ¿no? Es parte de la red española de microscopía óptica avanzada, con todos estos microscopios, varios microscopios de célula viva, varios microscopios confocales, de tal manera que podemos hacer un montón de técnicas aplicadas para el análisis de los resultados de nuestro chip. ¿De acuerdo? Además de esto, por supuesto, hay instalaciones de cultivo celular específicas, ¿no? Para cultivar tanto células animales como vegetales. Tenemos también un sistema para hacer citometría de flujo, etcétera, etcétera. Y un poquitín todas las instalaciones necesarias para hacer toda la parte bio, que como os decía es una parte importante y que requiere un expertise concreto. ¿De acuerdo? Entonces, para comentaros un poquitín qué tipo de proyectos, cómo poneros un ejemplo práctico, ¿no? Porque probablemente diréis, bueno, muy bien, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica, ¿no? Yo os he traído aquí uno de los proyectos en desarrollo que tenemos ahora mismo en el servicio, que es, un proyecto biosanitario, pero no de humanos, sino de plantas, ¿no? Está orientado a Xylella fastidiosa, que es un patógeno vegetal muy importante. Xylella es una bacteria que es un patógeno de plantas, ¿vale? Con una elevadísima mortalidad. Causa una enfermedad que es letal en árboles, en un montón de especies distintas de árboles, algunas con una importancia económica muy grande, fundamentalmente el olivo y el almendro. ¿De acuerdo? Xylella fastidiosa es una bacteria que se transmite básicamente como si dijéramos por los mosquitos de plantas, ¿no? Es decir, por insectos vectores que lo que hacen es que chupan la savia de las plantas y al hacerlo transmiten el patógeno de una planta a otra, de un árbol a otro. Y lo que hace la bacteria es que cuando entra en un árbol, entra en el xilema, que es como si dijésemos su sistema circulatorio, se multiplica allí y mata al árbol. Esta bacteria era originaria de las Américas, era prevalente en Brasil y en Estados Unidos, donde causa muchísimos problemas económicos en producción. Y hace unos años, con esto de la globalización, pues llegó a Europa, inicialmente a Italia. En Italia arrasó completamente con la producción de olivo, ¿vale? El sur de Italia aniquiló prácticamente la producción de olivo, con lo cual se saltaron todas las alarmas porque os podéis imaginar que un patógeno de estas características que afecta fundamentalmente al olivo y al almendro, bueno, pues a España le interesa especialmente contenerlo, ¿no? Aquí tenéis un mapa de las áreas de interés donde son susceptibles de ser, y no sé si veis, se ven los puntos negros, son brotes de Xylella importantes. El sur de Italia, como os digo, fue área endémica, ya está completamente colonizada. Y en España empezó a entrar por Baleares. Baleares es una zona ya completamente tomada por Xylella. Y se han detectado brotes ya en Alicante, en Madrid, en algunas zonas de la península. Entonces hay un interés tremendo por parte de muchísimos agentes, tanto económicos como gubernamentales, por intentar detener la epidemia antes de que llegue a los olivares andaluces fundamentalmente y también a las plantaciones de almendro del delta del Ebro. Esta era nuestra gran preocupación biosanitaria hasta que llegó la otra gran preocupación biosanitaria hace un año y medio que desplazó completamente, pero bueno, seguimos trabajando en esto. Entonces el CSIC lo que montó fue una plataforma tecnológica de interés que se llama, en el que estamos un montón de institutos y un montón de empresas, que esto es también lo que a lo mejor os interesa, ¿no? Estos son todos los institutos, que muchos son de ciencias agrarias, de materiales, etcétera, etcétera. Y cada uno de los institutos teníamos como un know-how y un expertise en el cual teníamos que intentar aportar soluciones a este problema de Xylella fastidiosa. Y el área de microfabricación del IBBTEC es el que se eligió como nodo para las aproximaciones microfluídicas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una aproximación microfluídica a esto? Pues muy sencillo. Xylella lo que hace es obtura los vasos circulatorios de la planta, por así decirlo, no el xilema. De tal manera que forma un biofilm ahí y a la planta la mata, por así decirlo, como si le causaran, vamos a decir, una trombosis, ¿no? Básicamente algo similar.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un chip para simular el xilema de la planta, ¿no? Los vasos conductores de la planta, y reproducir este proceso in vitro, ¿no? Que es lo que hemos conseguido, ¿no? Básicamente tenemos un chip microfluídico en el cual se introduce un medio de cultivo particular que hace que la bacteria crezca y produzca biofilm, y podemos, mediante sensores de flujo, sensores de microscopía, ver el desarrollo del biofilm y calcular cómo de grande es, cuánto de fuerte es, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve fundamentalmente ahora para atacarlo. Es decir, para poder utilizar distintos compuestos, ¿no?, que permitan, pues, romper ese biofilm siempre en condiciones de bioseguridad, ¿vale? Y además con la ventaja de que no tenemos que infectar plantas, ¿no? Esto que nos hace que nuestro sistema de análisis sea mucho más veloz y mucho más seguro, porque realmente no va a haber un mosquito que pique al chip, ¿sabes?, para llevárselo a otra planta, ¿no? Es decir, el análisis de compuestos curativos contra la xylella, que es lo que estamos buscando aquí, en planta es muy difícil porque necesitas laboratorios, o sea, necesitas invernaderos, perdón, que estén completamente aislados, porque imaginaos si no la que puedes liar si infectas una serie de plantas con xylella para ver si te funcionan los compuestos, y la xylella se te escapa al campo de al lado, ¿no? Entonces en el IBBTEC esto lo hacemos en el laboratorio P2. Y esto, el que lleva el lead, por así decirlo, es Marta Robledo, que es una investigadora del programa Torres Quevedo, de una empresa de León, que es Biomar Microbial Technologies, que participa también en esta plataforma tecnológica de interés. Junto a Biomar trabaja mucho con nosotros, hemos trabajado también en otras aplicaciones microfluídicas para biofilms causadas por Escherichia coli, para dispositivos médicos, para otro tipo de cosas, pero en esta plataforma también hay otras empresas, pues, de fitosanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo los institutos básicos, como es el IBBTEC, también tenemos un papel ahí, un poquitín de auxiliares, ¿no?, de desarrollar cosas en conjunto con la empresa. Biomar está especializada en la producción de extractos y tiene unas librerías enormes de compuestos. Entonces la idea es, pues, analizar si en alguno de ellos podemos encontrar inhibidores de este proceso que nos permitan curar a la xylella. Y esto era más o menos lo que os quería comentar, un poquitín de un procedimiento, ¿sabes?, de un proceso, por así decirlo, en el cual la empresa se involucra con el IBBTEC y cómo aplicamos un desarrollo biotecnológico. Como tengo tiempo, os voy a contar un poquitín, a lo mejor, otro desarrollo más básico. Este es mío, me gusta más, o sea, es personal. Entonces, ¿de qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar utilizando microfluídica, ¿no? Este ya tiene sus añitos, está desarrollado en colaboración con gente de Estados Unidos, y aquí es un problema completamente diferente. Aquí lo que estábamos intentando abordar más o menos era si podíamos desarrollar un sistema que permitiese hacer microscopía de alto rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un investigador va a hacer un análisis, va a mirar una muestra de células al microscopio, por así decirlo, el rendimiento de eso es muy bajo, ¿no? Porque tiene que hacer la preparación, tiene que ir al microscopio y ahí tiene 50 células, las mira, tira la preparación, va a la siguiente, tiene que preparar una nueva cada vez que tiene que analizar eso. En muchas aplicaciones ahora necesitamos analizar 1.500, 2.000, en algunos casos hasta 10.000 células, ¿no? ¿Hay alguna manera de hacer eso de manera más efectiva, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer con microfluídica? Bueno, pues nosotros diseñamos un sistema muy sencillito, en el cual básicamente lo que tenemos es un flujo de células, ¿no?, por un canal. En un momento determinado aplicamos una presión. Esta presión lo que hace es deflectar una membrana flexible que está por encima del campo de visión y que atrapa a las células ahí bajo el campo de visión, ¿no? Cuando liberamos la presión, el flujo continúa de tal manera que se vuelven a cargar de nuevo nuevas células. Esto lo podemos enchufar ahora, conectar a un reservorio donde tenemos a las células creciendo felices y contentas, de tal manera que con un microscopio podemos hacer cientos de miles de imágenes tomando imágenes nuevas. Yo no sé si lo veis aquí. Aquí básicamente tenéis un sistema de cómo funciona. Atrapamos las células, hacemos una foto, liberamos. Atrapamos las células, hacemos una foto, liberamos, ¿no? Y esto nos permitió, por ejemplo, que aplicaciones que antes a lo mejor no se podían hacer porque necesitabas
analizar un número absurdo de preparaciones, ahora podíamos hacerlas simplemente pues, en una hora. Para esto es para lo que generalmente utilizamos la microfluídica en investigación, ¿no? Para resolver problemas particulares. Para las empresas y para la gente que esté pensando en emprender, sin embargo, muchas veces esto luego tiene una traslación al mundo empresarial, ¿no? Es decir, estas aplicaciones solucionan problemas y si esos problemas son suficientemente importantes o frecuentes, pues pueden dar lugar a aplicaciones interesantes. Entonces, mi mensaje un poco final en esta introducción a la microfluídica en el IoT, que es que básicamente lo que nosotros podemos ofrecer es todas las instalaciones necesarias para hacer fabricación, testing y validación de vuestro dispositivo biológico, por así decirlo, y el expertise y el know-how de nuestros grupos en todas estas áreas, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos abiertos a cualquier consulta que tengáis, a cualquier pregunta. Y ayudaros también en aquello que no podamos, como decía Iván, a deciros, bueno, pues esto no es exactamente lo que nosotros hacemos, pero esta es la persona adecuada a la que tienes que llamar para hacerlo. Quiero insistir en esto último, en que el desarrollo de aplicaciones microfluídicas es challenging, o sea, hay muchísimas oportunidades, porque ya os digo que esto de la miniaturización de los procesos de laboratorio pues tiene unas aplicaciones tremendas, y las dificultades que tiene son fundamentalmente de necesitar gente con know-hows bastante diferentes. Entonces, estas actividades son muy importantes para que lo primero que hay que hacer es desarrollar una serie como de red, ¿no? De gente que te pueda asesorar en estas cosas. Nosotros, nuestro expertise particular es en esta fase, ¿no? En el desarrollo del prototipo mínimo viable y en deciros también un poquitín si eso se ha hecho ya, no se ha hecho ya, etc. ¿De acuerdo? Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Creo que he corrido bastante, pero bueno. Sí. Muchas gracias, Raúl. No, la verdad es que, en fin, me ha encantado la charla. Espero que a los participantes también. Y me quedo sobre todo con este mensaje último que has lanzado, que efectivamente para desarrollar proyectos de este tipo necesitas una red y que no solamente es puedes tener una idea estupenda, pero luego hay que plasmarla, ¿no? en un proyecto de desarrollo y que ahí necesitas muchas patas y que bueno, que una de ellas efectivamente es la parte más bióloga, ¿no? Más de biología y que ahí pues desde el ITEX que podemos aportar bueno, en plasmar cómo se haría o qué habría que hacer o poner en contacto con los otros participantes de esa red, ¿no? Los participantes, si alguno tiene alguna pregunta, comentario o quiere compartir con nosotros algún tema, bueno, pues tenemos aquí el chat de preguntas y respuestas o el chat y lo puede hacer y yo se lo traslado a Raúl. Y mientras se animan, bueno, pues a mí sí que me gustaría, pues ya que en la confianza que nos da estar en el piso de al lado, pues, o sea, has puesto como ejemplo la colaboración que tenéis con Biomar, que efectivamente pues ya se remonta a muchos años, ¿no? Y es un muy buen ejemplo de esa colaboración entre empresa y centro público de investigación que da como resultado pues, que se desarrollen proyectos que luego van al mercado, ¿no? Y eso es un ejemplo de transferencia de tecnología, vamos, es que es de libro. Entonces, como parte de ese ecosistema desde la parte pública, ¿no? Me gustaría que compartieras un poco con los participantes, ¿no? Cómo es esa relación, cómo se lleva el trabajar con una empresa, ¿no? Porque muchas veces los investigadores oyen la palabra empresa y es que eso es un rollo, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Que compartieras un poco tu experiencia en esa interacción, ¿no? con una empresa, cómo es el día a día, qué tipo de aporte, ¿no? ¿Qué os aporta a vosotros esa relación? A nosotros nos aporta fundamentalmente una visión que nosotros no tenemos, ¿no? Que son, o sea, es decir, los investigadores normalmente estamos muy poco, o sea, las problemáticas que queremos solucionar son problemas fundamentales generalmente, porque además es para lo que nos pagan, básicamente. Entonces, muchas veces pasamos de largo oportunidades de desarrollo
que alguien que viene del mundo de la empresa lo ve muy rápidamente, muy sencillamente. Y al revés, también nos ha pasado, ¿no? Es decir, ay, mira, esto nos parece que es una idea estupenda para un desarrollo y que tendría mucha aplicación. Y alguien que viene del mundo de la empresa que sabe, pues como decía Iván, de los ISOs y te dice, no, eso es imposible porque nunca jamás podrás cumplir con esto ISO, o eso es imposible porque sí, es una tecnología buenísima, pero no tiene, es decir, es demasiado cara, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho, a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando hay un montón de tecnologías, sobre todo genómicas, que tienen muchísimas aplicaciones en el campo del agro, por ejemplo, ¿no? De la agroalimentación. Sin embargo, el agroalimentario es un campo que funciona con márgenes muy pequeños. Entonces, una tecnología maravillosa que le diga a un ganadero algo muy importante, pero que le cueste mucho dinero, no es rentable, ¿no? Entonces, siempre la empresa siempre va a tener esa visión, ¿no? De esto, o sea, nosotros tenemos la visión de esto es posible técnicamente, se puede hacer, ¿no? Y ellos tienen la visión siempre de esto es realista, se puede sacar al mercado, va a servirle a alguien. Y son dos visiones complementarias y que además, y que normalmente tú nunca acabas de desarrollar la otra. Claro. ¿Sabes? La empresa nunca acaba de desarrollar la visión científico-técnica y nosotros acabamos de tener. Es muy importante esa colaboración. Claro. Y respecto a la interacción, esto es muy curioso porque en mi experiencia o sea, es difícil siempre al principio y esto para las empresas tiene que tener, yo creo que Iván también lo había mencionado, la primera reunión siempre es muy confusa, ¿vale? Porque realmente desarrollar un lenguaje común y ponerte en el mismo plano es complicado. Entonces, yo mi consejo, que le doy también a la gente que trabaja en estos temas, es que hay que ser pacientes y probablemente en la primera reunión, la segunda, la tercera, todavía no es, aquello esté en un estado nebuloso, ¿sabes? Que cueste bajar a tierra. Normalmente suceden dos cosas. Desde la empresa se tiene como una idea global de la aplicación, mientras que nosotros como científicos estamos mucho más empeñados en los detalles, ¿no? De ya, pero esto cómo vas a hacerlo exactamente, ¿no? Y entonces eso para el emprendedor muchas veces le resulta frustrante porque es como este señor viene a decirme que yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer y no es eso, simplemente se podrá hacer, pero estas son las dificultades, ¿no? Y desde nuestra visión es todo lo contrario, ¿no? Es decir, la empresa nos dice ya, pero es que esto es muy caro, es que esto no se puede hacer así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la paciencia aquí y empezar a desarrollar una relación de confianza, eso creo que es la clave, para mí es lo más importante en este punto. Sí, totalmente de acuerdo. Además, como dices tú, ¿no? Que son dos mundos, pero no son excluyentes, o sea, son complementarios, ¿no? Al final, el desarrollo de un producto que tenga una base científica es que necesitas de esa base científica, aunque luego la parte de la producción o el mercado te la tiene que dar, pues claro, la otra parte, ¿no? Que está más allá. Esto es muy relevante porque comentas, precisamente es uno de los temas que más se habla, ¿no? En el ámbito de la transferencia de tecnología, es el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje es muy importante porque al final el lenguaje académico, científico, tiene que entenderse con el lenguaje empresarial, ¿no? O desarrollo de producto. Y ahí, pues, interlocutores como pueden ser, pues eso, las OTRIs, Oficinas de Transferencia de las Universidades, en el Consejo también tienen la suya, o centros tecnológicos, ¿no? Como pueda ser Techniker, que están en la interfaz entre la parte más académica o científica y la parte empresarial, pues juegan un papel muy importante también a la hora de ayudar a facilitar esa primera reunión, ¿no? Como dices tú, que puede crear un poco de confusión porque muchas veces pasa eso, que no hay lenguaje común que pueda, bueno, pues, ayudar a facilitar el asunto, con lo cual, bueno, desde la transferencia, parte de nuestra labor también es esa, ¿no? El ayudar o ir de la mano o bien del investigador o bien de la empresa, pues para fomentar que haya una buena interacción entre los dos aspectos. Y luego, bueno, ya para acabar, porque veo a David ahí, creo que vamos a terminar antes de tiempo, ¿no? Que os ha ido también, no sé si Iván también tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Tenéis tiempo, ¿no? Porque Sí. yo tenéis que cerrar. Vale, Tranquilos, no tranquilos. te preocupes. Pero Dar ánimos a todos los que se animan sí, ¿no? en esta nueva aventura, sí, que habrá barreras, pero que no son insalvables. O sea, yo quería destacar sobre todo el tema que nos ha presentado también Raúl,
que es que la microfluídica o tecnologías relacionadas con este ámbito pueden tener 200.000 millones de aplicaciones por descubrir, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, pues que sería muy interesante que sobre todo, tanto de la parte más académica, ¿no? Que los estudiantes que tengan una idea o de una aplicación, de un nuevo producto, pues que la estudien, ¿no? Que la traten de sacar, porque siempre habrá bueno, pues puntos de contacto y desarrollo, como puede ser, por ejemplo, Raúl o Iván, ¿no? Para ver si eso puede ser viable o no. Y también desde las empresas, ¿por qué no? Hay muchos productos que se quedaron en el tintero o tecnologías que se pueden derivar a otros usos y que eso puede suponer pues, una fuente de creación de valor que habría que explotar. Eso está claro, ¿no? Y, bueno, pues por mi parte la verdad es que no tengo mucho más. No sé si la audiencia parece que lo ha entendido todo, lo cual está bien, está muy bien. Y yo de nuevo quería agradecer tanto a Iván, ¿no? Por la parte de Techniker y a Raúl por la parte del IPTEC, pues que hayan participado con nosotros, que hayan compartido con nosotros su tiempo, su experiencia y su conocimiento, y espero que bueno, para los participantes también haya servido de un punto de encuentro y bueno, de un punto de arranque también en posibles proyectos que utilicen esta tecnología y estas capacidades y animarles sobre todo a llevarlas a cabo, ¿no? Aquí desde el Open Lab del IPTEC intentamos dar aporte, ¿no? Soporte y apoyo a los emprendedores o a las empresas o a los grupos de investigación que quieren dar ese salto y también hacemos una labor de acompañamiento, como decía Raúl, ¿no? en intentar acercar ese lenguaje común y también de generar red, como decía Iván, bueno, pues apoyándonos en centros como puede ser Techniker para el desarrollo de productos. Así que pues desde el Open Lab abiertos, por supuesto, a cualquier tipo de colaboración y a buscar alternativas y soluciones a productos y proyectos. Y bueno, agradecer, os digo, a los dos vuestra participación y, cómo no, que está David aquí, a la oficina Acelera Pyme, a la Cámara de Cantabria, a Francisco, que anda por ahí también, y a David por estar aquí también y por su apoyo en el desarrollo de esta jornada. Gracias a vosotros, Luis Miguel, Raúl y Iván, a IPTEC y a Techniker. Y me quedo con dos cosas, ¿no? Comentaba Raúl que vamos a ver si es posible o no es posible esa parte de investigación y desarrollo. Nosotros de la Cámara luego os ayudaremos en el desarrollo de ese plan de negocio y llevarlo a tierra, ¿no? Esa tramitación compleja en algunos casos y ayudaros a solicitar esas grandes subvenciones que tenemos a nivel nacional y sobre todo en Cantabria para montar vuestros negocios. Pues os montaremos un sistema, ¿no? completo para intentar ver si es viable, ¿no? la actividad empresarial y no animaros a emprender, sino ayudaros a emprender con una base sólida, ¿no? Vamos a ver entre todos los agentes que trabajamos en investigación y emprendimiento, si tenemos posibilidades, y vamos a estudiar, sobre todo las personas jóvenes que están estudiando y que pueden aportar valor a la economía de Cantabria, si debemos emprender actividades empresariales, industriales relacionadas con investigación, nuevas tecnologías y desarrollo, que es fundamental para el desarrollo de Cantabria, porque en los últimos años nos estamos dedicando gran parte a actividades de servicios que aportan valor, pero no el valor que aportan estas actividades que vamos a desarrollar de investigación y desarrollo junto con el apoyo de IPTEC o de Techniker que están hoy en la charla. La Cámara os agradece a todos la participación y os anima a plantearos esas ideas que tenéis, a desarrollar esas ideas y que vais a encontrar todo el apoyo por parte de las instituciones de Cantabria en su desarrollo. Si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna? Si no, tendréis el contacto de Luis Miguel o Raúl, nos trasladáis las consultas, o de Iván, y nosotros se las hacemos llegar para que se pongan en contacto con vosotros y os puedan ayudar. ¿Ninguna? Pues nada, si os parece, Luis Miguel, Raúl, Iván, cerramos la charla y a disposición de todos los participantes. Muchas gracias por vuestro tiempo. Perfecto. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Un placer. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.